En la iglesia vemos que hay personas que son servidores y hay otras personas que, por decirlo de alguna manera, no es que no les guste servir, sino que llegan solamente a sentarse y a escuchar la prédica. En este orden de ideas, ¿cómo debería ser el servicio y quién debería de servir? No sea tan educado, José. Hay gente que no le gusta servir, es simple y sencillo. Hay gente que le gusta que le sirvan. Sí. O sea, hay gente que es feliz viendo que le sirvan, pero no les gusta servir. Y es buena la pregunta la que estás haciendo, José, porque según la Biblia, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Porque es que no simplemente yo nací para respirar y gozar de toda la gloria de Dios y las bendiciones y ya. Un propósito tengo que tener en esta vida. Bueno, José, entonces para poder responder este tema que es el servicio a Dios, necesito mirar cuál es la ordenanza que el Señor me da en la Sagrada Escritura para que, si tú quieres ser cristiano, José, te lo voy a decir de la siguiente manera: mira la Biblia. No seas cristiano porque el pastor dice esto. No seas cristiano porque tu amigo evangélico te dice esto. Y no seas cristiano porque el motivador más grande del mundo te ha enseñado que tienes que ser de tal manera. No, sé cristiano conforme a la Biblia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué me habla Él? ¿A qué me está instruyendo? Porque eso es lo único que te va a traer a ti vida. Entonces, para hablar del servicio, miremos el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 10, en los versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo número 10, versículos 12 y 13. No sé si ya lo tengas. Sí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad, nos está diciendo el Señor allí. Esa palabra que dice que pide, la gente ha pensado, porque al leerlo al español, si tú lees esa palabra al español, ¿qué pide? Para ti, ¿qué entiendes? Como que si fuese un favor. Ok, listo. Y la Biblia no me refiere a eso. Es más, Dios nunca le va a pedir el favor a un mortal. Ve, ¿será que me puede hacer el favor? No. En el hebreo, esa palabra significa ordenanza. ¿Qué te está ordenando el Señor? Entonces, en ese texto me está ordenando que lo ame, que lo busque, pero hay una palabra importante que a la gente no le gusta ver y es que le sirva, ¿sí? ¿Qué es servir? Es ser de utilidad, ¿cierto? Tú compras unos cubiertos y entre esos cubiertos, digamos que uno salió torcido, digámosle, la cuchara salió torcida. Y tú vas a tomar sopa y la cuchara torcida yo no creo que te sirva, ¿cierto? Es inservible, no te es útil. Así mismo hay gente dentro de la obra del Señor, aunque suene muy duro, José. Hay gente que es inservible, que tienen un propósito, pero que no se han ido tras el propósito del Señor porque no lo quieren reconocer. Mayormente, y pues últimamente se ha visto que las personas se mueven más que todo por inercia. O sea que si ven al pastor diciendo tres cosas y pues a todos le dicen amén. Que si ven al de la alabanza le dicen amén. Que si ven al motivador que ya no es pastor, que muchos le dicen los apóstoles, pero mayormente son motivadores emocionales. La gente a todo esto le dice amén. Y no solamente eso, no se colocan no se dan el tiempo de tomar las escrituras y escudriñar de qué es lo que le están diciendo o que si es verdad que esa información que le está diciendo esa persona es totalmente cierta y concuerda con lo que dice la Sagrada Escritura. Mayormente estas personas lo que hacen es tomar un breve texto de las escrituras y transformarla a su conveniencia para ahí poder tomar, como quien dice, el control del ambiente de las personas. Tomando esto que estás diciendo, José, y hablando del servicio, no sé si has visto que la gran mayoría de lugares grandes en sus transmisiones usan un momento que es de testimonios. Ujú. Y el testimonio hay un disfraz allí para glorificar el nombre del Señor. Entonces dice la gente, no, es que yo voy a servir atendiendo a la gente para el testimonio. Pero yo te pregunto a ti,
¿será esto bíblico? ¿Será que ese servicio que está diciendo la persona que va a hacer allí, porque tú me estás diciendo, la gente hace o dice amén a lo que le está diciendo un predicador, pero ni siquiera sabes, porque no ha querido conocer si eso es en realidad? En realidad es un servicio, el tiempo de los testimonios. A decir verdad, José, la mayoría de estos eventos de testimonio no es para glorificar el nombre del Señor, es para hacer, y te lo voy a decir sinceramente, es para darle a conocer a la gente que en dicho lugar sí hay milagros, que en dicho lugar Dios sí responde, que en dicho lugar está Dios. ¿Por qué? Porque hay milagros. Entonces, no es un servicio para el Señor. Yo escuchar a una persona que me va a decir y yo coger el micrófono, ahí estoy sirviéndole al Señor diciendo los testimonios. No, no es un servicio, porque ahí no se está glorificando el nombre del Señor, que es a lo que tú ibas ahorita. Lo que yo haga en mi vida, en el servicio, tiene que glorificar el nombre del Señor. Claro, es lógico que estoy sirviendo a los hombres, porque Dios puso hombres con autoridad eclesiástica, no autoridad para abusar, eclesiástica, para llevar un orden, una administración de la obra del Señor. Pero lo que se haga en el servicio es para glorificar el nombre del Señor. Y si hay algo que me están enseñando, me están diciendo que debo servir, pero que no glorifica el nombre del Señor, entonces no debo hacerlo, no debe ser parte de mí. Te voy a poner un ejemplo de esto. ¿Cuántos pastores abusadores que han manoseado niños, mujeres o han violado no usaron este trasfondo de la autoridad y del servicio de la gente para poder cometer sus propias fechorías? Entonces yo tengo que ser muy sincero qué es el servicio que el Señor me está diciendo y qué es lo que yo estoy haciendo. Y muchas personas hacen esto también para glorificarse a sí mismo, para decir que tienen un estatus más alto dentro de la iglesia, ¿no? Tú estás diciendo un punto importante aquí, José, porque hay gente que sí sirve la obra, o sí sirve en las calles, o sí sirve donde sea, pero lo estás diciendo bien, no le sirven al Señor, le sirven a su propio ego. Es que yo sí puedo hacer, yo sí hago, la gente me sigue, la gente me oye, la gente si yo canto, El yoísmo. exacto. Entonces la gente se engaña a sí misma, ¿cierto? Dicen que sirven al Señor y no sirven al Señor. Se suben, mira, hay gente que canta hermoso, hay gente que toca poderosamente, pero, ¿sabes? El Espíritu Santo te va a llevar a entender a ti si de verdad ese que está cantando, ese que está predicando, ese que está orando, ese que está tocando, de verdad está sirviendo al Señor, o simplemente lo está haciendo para mostrarse y ser admirados por los hombres. Entonces, no todo el servicio que la gente dice que le está haciendo a Dios es de Dios. Entonces, ahí vemos dos puntos hasta este momento, José. Primero, la gente que no le gusta servir. O sea, no sirven para nada, son inútiles. Y los otros son los que dicen servir, pero no lo están haciendo para Dios. Entonces nos quedamos con un resultado mínimo. Muchos que no quieren servir, muchos que sirven por apariencias o por vanagloria y muy pocos que de verdad le están sirviendo al Señor. Y ahí es donde yo tengo que ir observando la Escritura para conocer. Te voy a mostrar qué es el servicio para ti antes de ir al siguiente texto. ¿Qué es para ti el servicio? Servir para mí es desprenderme de mi yo, porque yo voy a hacer algo que quizás no me gusta, porque como usted lo dijo al principio, no todo mundo le gusta servir y no todo mundo sabe servir. Servir no es nada más ir por un vaso de agua y dárselo al pastor porque él va a predicar. Servir también es estar presente y estar atento de qué es lo que está pasando alrededor de cada uno de nosotros. Es decir, que tú me estás diciendo que el servicio es algo que estás ofreciendo, ¿cierto? Exacto. Ok, entonces miremoslo en el libro de Génesis, en el capítulo número 4, porque si es algo que yo estoy ofreciendo, miremos qué sucede en este texto de Génesis, en el capítulo 4, versículos 3 al 5. Te lo voy a leer, José. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel. Y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó ¿qué? Su semblante. Entonces presta atención aquí porque hay dos personas que están ofreciendo. ¿Sí? Están sirviendo. Pero es interesante este texto, José, porque aunque Caín presentó, Dios no lo recibió. Abel presentó y Dios sí lo recibió. Y es donde vemos que no todo lo que se le presente al Señor es grato delante del Señor. O no todo lo que yo le ofrezca a Él, Él lo va a recibir. ¿Por qué el corazón de
¿Por qué el corazón de Caín se entristeció si le estaba entregando algo bien al Señor? ¿Por qué? Lo que pasa es que el hermano escogió lo mejor y él pues agarró lo primero que consiguió. Sí, es como que, ve, hay que presentarle al Señor. Está mata, presentémosela. No, Abel entendió, hombre, el creador, el dador de la vida, el que me bendice, el que me abre los cielos, el que me da la lluvia temprana y la tardía. ¿Cómo lo va a presentar cualquier cosa? Dice que le presentó lo primero, primogénito. Y de esos primogénitos no solamente dijo, estos son los primogénitos, no, de esos primogénitos había algo mejor. Entonces escogió lo más gordo. No fue porque el Señor es interesado y le gusta que le presente lo más grande. No, es el interés, es el corazón conforme tú le vas a entregar al Señor o le vas a servir al Señor. Como estábamos hablando ahora, hay gente que canta muy bonito, hay gente que no canta muy bonito, pero su manera de entregarle al Señor lo que está haciendo, esa pasión, ese amor, es lo que observa el Señor, aunque no cante muy bonito, aunque no ore muy bonito. El Señor eso es lo que está mirando, porque el Señor se lo dijo claramente a Samuel. Samuel, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón, y es según el corazón en el cual Dios se va a agradar. Exactamente. Y usted acaba de decir algo muy cierto, y es que muchas personas creen que por orar por un tiempo más prolongado que los demás, ya tienen más gracia, Uh-huh. que por cantar mejor que los demás, ya tienen más gracia, que por servir todos los días, ya tienen más gracia que los demás. Y es más, en muchas iglesias, pues he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias, tanto en Venezuela como acá, y pues he visto que las personas que son servidores se le va subiendo un poquito el ego, más que todo a las personas de la alabanza. Es algo incoherente, porque si nosotros somos servidores, mientras servimos y servimos para el Señor, que no lo estamos haciendo a cualquier persona ni a cualquier ente, pues debemos manejar un poco lo que es el, La humildad. la humildad, ser humilde. Y hay personas que se acercan a algún servidor con el fin de, o el propósito de también tener un poco de conocimiento de lo que él está haciendo o de lo que ella está haciendo, y las personas le ponen como una barrera. Lo menosprecian. Tú me haces recordar el día que el Señor Jesucristo toma un paño, toma agua y dobla rodillas, el Hijo de Dios, y empieza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Sí? El Hijo de Dios. Filipenses dice claramente que Él se negó a todo. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo rey, se hizo siervo. Y es interesante porque Pedro le dice, es que Pedro se enamoró. Pedro, mire, yo lo estoy diciendo que los apóstoles no se enamoraron, José, pero Pedro veía por los ojos de Jesús, ¿sí? Entonces cuando Pedro ve que el maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, dobla rodillas y le va a lavar los pies cochinos, porque estaban bien cochinos, a Pedro le dice, no, yo no me voy a dejar lavar por ti. Y el Señor le dice, Pedro, yo tengo un propósito y ese propósito tú no lo vas a poder impedir, que es lo que dice en el griego. Pedro dice, listo, lávame por completo. ¿Qué es lo que y termina el Señor y le dice, ejemplo os he dado, lo que acabé de hacer es ejemplo. Ustedes quieren ser grandes en el mundo, en este mundo, sean servidores de todos. Te voy a dar un secreto para la vida de éxito de tu vida cristiana, José, en el servicio. Tú quieres que Dios más te use y quieres tener más gloria de Dios. Entre más Dios te use, entre más Dios te llene, entre más Dios te dé, más humilde tienes que ser. Tú tienes que recordar cómo empezaste con Cristo sin conocer nada. Cuando una persona venga y te pregunta algo que para ti, en tu ego, esa pregunta tan boba, nunca lo vayas a pensar, porque a lo que ahora piensas que es bobo, de pronto en otra época tuya, iniciando como bebé en el Evangelio, fue bobo para otro, pero ese otro no lo vio de esa manera, sino que te enseñó dándote los primeros pasos. Yo tengo que aprender. Hay algo que yo no puedo soportar en los de la alabanza, y me disculpa porque vos sos de la alabanza, pero no lo puedo soportar, que saben tocar el piano, saben tocar la guitarra, saben tocar el violín, y gloria a Dios, porque eso se ve hermoso, saben cantar de una manera tan especial que uno los oye y uno, ¿cómo llega a esas notas? ¿Sí? Porque uno no tiene ese talento y uno tiene que aceptarlo, y uno les pregunta y su manera de responder es tan odiosa, y me disculpa la palabra, tan irritante, que tú dices, este Dios no tiene nada. Es lo mismo que pasa con un pastor cuando alguien lo va a saludar, no tengo tiempo, o lo mira por encima del hombro, o lo menosprecia. Como que no, la gente no ha entendido
que entre Dios más me use a mí, más humilde yo tengo que ser. Es algo que se escapa de las manos de muchos, ¿no? Porque usted acaba de decir un punto que yo lo viví. Cuando yo estuve en Venezuela, a mí me invitaron, pues iniciando el, como quien dice, el servicio para el Señor. Desde el comienzo me llamó mucho la atención lo que era la alabanza. Y me invitaron a una iglesia para que fuese a cantar. La persona que estaba encargada del piano, el muchacho ya llevaba muchísimo tiempo. Entonces teníamos que hacer ciertos ensayos para que el día del evento saliera bien. Cuando yo me acerco para que él, pues, encontráramos en qué tonalidad íbamos a cantar y él iba a tocar y todo el cuento, me respondió de una manera muy mala. Y de verdad que lo que usted acaba de decir, lo pensé y se lo dije en ese momento. A mí me parece que tú de servidor no tienes absolutamente nada, porque yo me estoy acercando a ti porque necesitamos hacer un ensayo y tanto como tú y yo necesitamos compaginar porque es como un engrane. O sea, sin la voz principal el pianista no hace nada y sin el pianista la voz principal tampoco hace nada. Entonces, siempre debemos manejar ese ego, porque siempre hay un choque de ego entre las personas, ¿no? El ego es el que daña a la gente y me hace recordar al hombre más manso de la tierra. Hombre, quitando a nuestro Señor Jesucristo, Moisés. Y por manso la gente quería abusar de Moisés, ¿sí? Y no podía cambiar su mansedumbre porque era el carácter del Señor en él. Y entre eso se levanta un día Coré. No sé si has leído la historia de Coré. El hombre era usado por Dios, era un levita, era usado por el Señor. Pero un día creyó que porque Dios lo usaba, entonces ya era mejor que los demás. Y camufla su ego, lo camufla diciéndole a Moisés, ¿es que acaso solamente Dios habla a través de ti? Haciendo entender de que él podía hacer las cosas mejores que Moisés, porque así es todo mal servidor, y no te digo porque no haga las cosas bien, sino porque no entendió el propósito ni el lugar que le corresponde. Cree que porque Dios empieza a usarlos, entonces pueden ser mejor que las demás personas o pueden quitarle el lugar que Dios le dio a otras. Hombre, lo mismo le pasó a Aarón y lo mismo le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, a los cuales el Señor le dijo, a mi siervo Moisés yo le hablaré cara a cara. Es decir, Dios le dice, hombre, ustedes no van a llegar a la estatura de Moisés, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios y yo lo tengo que entender y a mí no me puede molestar. ¿Por qué le molesta a Caín que Dios se hubiera agradado de Abel? No, porque si era la voluntad de Dios, gloria a Dios. Algo tuve que haber hecho mal yo para que el Señor no le agradara lo que le estoy presentando. Padre, muéstrame. Eso no es humildad. Claro. Si Coré hubiera entendido, hubiera evitado la desgracia para su vida. Moisés viene y se acerca al Señor y dice, ni una, te lo voy a poner así, ni una oveja ha tomado de él. No le mires, no le tomes en cuenta nada, porque nada he cogido de él. Juzga tú entre, que fue lo que le dijo el Moisés a Coré, Dios va a juzgar entre tú y entre mí. Y él dirá quién verdaderamente es de Dios. Y cuando tú tienes un corazón humilde, el Señor te va a respaldar. Pero ten un corazón orgulloso, altivo, y la ira de Dios se va a manifestar. Y tú sabes cómo terminó Coré, cómo terminó Caín, y cómo terminó todo aquel que no entendió su lugar de servicio. Mira lo que nos dice Levítico, José, en el capítulo número 10, versículos 1 y 2. Yo lo tengo aquí por si no has llegado. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él que Nunca les mandó. Ok, y salió fuego delante de Jehová y los quemó Consumió. y murieron delante de Jehová. ¿Quién eran estos dos personajes? Hijos de Aarón, sacerdotes. ¿Sí? El mayor de ellos, cuando Aarón muriera, iba a quedar como sumo sacerdote. Hombre, tenía lugar de autoridad, pero un día se les ocurrió, José, que podían servir a la manera que quisieran. Y no, José, tú no puedes servir a la manera que tú quieres. Tú tienes que saber cuál es la voluntad del Señor para servirle a la manera que Él quiere. Recuerdo cuando en un lugar que me congregaba yo que iban a hacer eventos en el estadio, entonces decía, no, para atraer a la gente del mundo, entonces traigamos un cantante mundano que se disfraza de cristiano. Y entonces cuando tú eres ignorante, dices, ay, sí, verdad, hay que usar de estrategias. No,
Tú no puedes servirle al Señor a tu manera, porque el Señor dice, estoy en el mundo, pero no soy del mundo, no puedo hacerlo del mundo, eso hace el mundo, estrategias perversas. Yo necesito hablar de Cristo, porque si tú quieres saber de Cristo, con que yo te hable de Cristo te va a interesar. Si no quieres saber de Cristo, entonces simplemente escuchas a Cristo y te vas a ir. Y el Señor no quiere obligar a la gente, lo puede hacer, Él es el Todopoderoso, pero le está haciendo la invitación a la gente, escucha, atiende, y yo tengo que servirle al Señor de la manera que Él me lo ha dicho. Sí, señor. Eso es correcto y de verdad que muchos no hemos entendido esa parte, ¿no? Que servir conlleva una gran responsabilidad y muchas personas quieren hacerlo que porque sí y hay otros que no quieren hacer absolutamente nada dentro de la iglesia. Es que yo no sé en qué servir. Por favor, yo no sé. Y estoy completamente seguro que en el lugar en que el Señor me ponga, no voy a llegar a la estatura, pero el Señor está viendo la disposición. Yo recuerdo que cuando el Señor puso en mí el querer como el hacer de servir, yo fui y le dije al pastor, la obra estaba comenzando. La iglesia, el lugar era grande, pero el pastor había acabado de llegar y había muy poca gente. Entonces yo le dije, pastor, yo quiero servir. El pastor me dijo, ¿sabes cantar? ¿Sabes cantar? Porque obviamente un pastor quiere a alguien que esté allí, ¿cierto? Porque es que es de verdad orar, cantar y predicar la palabra una sola persona es algo bien, bien, Desgastante. sí, desgastante. Y para eso Dios tiene a sus siervos para cada lugar. Entonces yo le dije, no, pastor, yo no sé cantar. Otra cosa es que me guste, otra cosa es que yo sepa cantar o sea llamado a eso. Me dijo, como que se desanimó, ¿cierto? Y entonces le dije yo, pastor, pero el Señor pues puso en mí el querer como el hacer de servirle, así sea lavando sillas. Y me miró y se sonrió, como que entendió, este tiene sed de ser útil en las manos del Señor. Me dijo, llamó a un servidor y le dijo, él quiere servir, dígale a qué hora viene y lo pone a lavar las sillas. Y yo me iba a las 6 de la mañana, José, a lavar las sillas y yo me iba con un amor. Y si me hubieran puesto a lavar los baños, que a los baños nadie le gusta hacerlo, ¿sí? Yo lo hubiera hecho. Porque, porque sé claramente que ese servicio es para el Señor, que en esa silla se va a sentar cualquier persona que yo no sé si esa persona haya tenido esa semana deseos de matarse. Que el enemigo lo hubiera atacado de tal manera que no quiera saber de su vida, o que su familia esté pronto desbaratándose, o que su economía está muy terrible, o que apenas va a conocer de la gloria del Señor, pero se va a sentar en esa silla. Usted acaba de decir algo muy importante y es que el servicio se hace para el Señor. Amén. Y hay muchas personas que no han entendido ese punto y ese es el pilar fundamental del servicio. Si nosotros no estamos claros de que tenemos que servirle para el Señor y es por el Señor que vamos a servir, realmente nos estamos desviando del propósito. Porque yo como servidor o yo como Herramienta en las manos de Dios. herramienta, entonces me voy a colocar a cantar para que los demás me vean. Uh-huh. Porque canto mejor que los demás o porque yo llego a las notas donde los demás no llegan o porque yo no desafino. Uh-huh. Pongámoslo desde ese punto de vista. Entonces, ya yo estoy perdiendo el rumbo de donde, o sea, a lo que el Señor me ha mandado, lo que el Señor me reveló desde el principio cuando Él me dijo que me iba a entregar el ministerio de la alabanza. Amén. Entonces, eso pasa muy a menudo con todos, no solamente con el ministerio de la alabanza, pero siempre he visto que el ministerio de la alabanza es el que más golpes lleva. El enemigo va a atacar a lo más visible, ¿cierto? La gente le encanta ser visible y no sabe que es donde más va a ser atacado. Y de pronto no te ataca porque la gente piensa que un ataque del enemigo es enfermedad o... No, el enemigo va a atacar lo que la gente no piensa, que es el ego, el corazón. Y es tan camuflado que la gente no se da cuenta, José, lo que está sucediendo es, yo soy humilde, pero no tienen nada de humildad, pero ellos se creen humildes. Y entonces el enemigo les dice, sí, eres muy humilde. Y ellos se creen su mentira cuando la gente está viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, hasta aquí hemos hablado muchos puntos, que es que todos tenemos que servir, todos, la gente no le gusta, pero todos tenemos que servir. La manera en que debo servirle al Señor, cómo debo ofrecerle al Señor o qué le voy a entregar al Señor, porque hombre, si yo le entrego algo sucio al Señor, el Señor no lo va a recibir. Yo te invito a la casa y tú ves que yo cojo el plato que está lleno de manteca, un ejemplo, ¿cierto? Y tú ves que te estoy sirviendo en eso que ni siquiera lo lavé y acabaste de ver que lo desocupó alguien y en ese mismo, sin lavarlo, te serví. ¿Te vas a comer esa comida?
No, muy hombre, desagradable. no te va a ser agradable. Aunque tengas mucha hambre, no te va a entrar. No te va a entrar. ¿Por qué? Porque es algo sucio. Lo mismo pasa con el servicio. El Señor no quiere nada sucio. Por eso cuando yo lo voy a servir al Señor, necesito pedirle al Señor que me ayude para estar limpio, que me limpie lo que yo estoy sucio, pero que necesito presentarme en ese momento al Señor limpio para que lo que yo le esté presentando, el Señor lo tome. No como Caín, que no lo tomó. ¿Qué dice la Biblia al respecto del servicio, José? Miremos dos textos. Tú vas a buscar Efesios en el capítulo 6, en el versículo número 7, y yo voy a buscar el libro de los Salmos en el capítulo 2, en el versículo número 11. El libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 11, nos dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, la primera ordenanza que me está diciendo el Señor a la hora del servicio es que tenga temor por lo que estoy haciendo. Porque como lo dijiste claramente, José, mi servicio, aunque lo estoy presentando a hombres, mi servicio va dirigido a Dios. Porque ahí es un punto donde tengo que tener claro, la gente quiere servirle a la manera, es que yo le sirvo al Señor, no a los hombres. No, qué pena, sí, es para el Señor, pero hay hombres que Dios puso para que estuvieran al pendiente de lo que tú estuvieras haciendo, porque entonces haces tú lo que se te da la voluntad. No, Dios puso autoridades y esas autoridades hay que respetarlas, pero en ese servicio debe haber temor. ¿Qué dice Efesios capítulo número 6, versículo 7? Dice así: sirviendo de buena voluntad como el Señor, como al Señor y no a los hombres. Entonces ahí está diciendo que mi servicio, voy aquí a saludar a la gente porque acá me pusieron. No Porque lo hagas. toca. Porque toca. No lo hagas, José. Ay, pero usted está diciendo que tengo que hacerlo. Sí, todos tenemos que servir. Pero si tú no tienes buena voluntad para servir, no lo hagas. No lo hagas porque no te lo va a recibir el Señor. El Señor quiere que todo lo que yo haga sea con gozo. Pero es que a nadie le va a gustar que uno le pida un vaso de agua y es como que si fuese un familiar, que uno le pide un vaso de agua y le dice, ya vienes tú con el fastidio a pedirme agua. No lo vas a recibir. Exacto. Entonces, yo tengo que entender que ese servicio, si el pastor pide algo con todo el amor y con todo el cariño, sírvele. Si el hermano te pide algo, ve, hermano, ¿me ayudas a buscar en la Biblia? Ay, tanto tiempo, lleva 10 años en la iglesia y no sabe buscar una Biblia. No lo hagas, porque tú no sabes, esa persona de pronto no está viendo bien. O de pronto, sí, no ha sido... no ha tenido la disciplina para esforzarse por conocer la Biblia. Pues no soy yo quien para juzgarlo, que Dios lo haga a través del pastor que lo regañe. Pero que todo mi servicio, que si se cayó algo, o sea, que no tenga que el pastor estar, ve, hagan esto, ve, hagan lo otro, porque yo sé que es como si tú le dijeras al pastor, ¿será que hoy vas a predicar? Ve, pastor, ¿será que...? No, el verdadero pastor conforme a la Biblia sabe qué es lo que tiene que hacer. Los engañadores saben qué es lo que tienen que hacer porque van detrás del diablo. El servidor sabe qué es lo que tiene que hacer. El que canta, el que ora, el que aconseja, sabe qué es lo que tiene que hacer para que, como tú lo dijiste ahorita, esto es un engranaje para que toda la obra del Señor vaya en pos de uno solo, de Cristo, y Cristo me acerque al Señor. Entonces entendemos, temor y de buena voluntad, ese servicio será recompensado por el Señor. Terminamos entonces con la siguiente promesa, José. Ya yo creo que quedó claro todo. Sí, en Éxodo, José, en el capítulo 23, en el versículo número 25, nos dice lo siguiente. No sé si ya lo tienes ahí. Sí, Señor. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y a él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces está diciendo una promesa. O sea, yo le sirvo al Señor, me dé o no me dé. Lo primero que necesito entender, pero el Señor está diciendo, pero tranquilo. Cuando tú le sirves al Señor, el Señor dice, yo te voy a bendecir y yo te voy a sanar. Entonces, el servicio es tan poderoso, José, que aún recibo gloria de Dios. Es decir, lo que debo hacer, aún estoy recibiendo recompensa por ello. Sí, Señor. Recordemos que esto es Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.